Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Ángela. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Ustedes saben que en enero, y obviamente hoy vamos a hablar de eso, uno se pone objetivos, uno se pone metas, comienza nuevos hábitos. Y por ejemplo, yo elegí la violencia y decidí escoger hacer un desafío de leer la Biblia entera en un mes. La verdad es que hoy es el día 25, pues hoy no he leído absolutamente nada, pero en el día de ayer pude terminar el Antiguo Testamento y comenzar el Nuevo Testamento. Alguien me preguntaba en TikTok que si cuando ya uno termina de leerla, pues ya, simplemente qué hace. Y hay que volver a leer en esta nueva lectura. He visto cosas que se me han pasado, he visto cosas desde una nueva perspectiva. O sea, me ha encantado, además de que esta la estoy haciendo con Jonathan, decir que tengo compañía, lo cual es chévere porque si bien como que la vez pasada si yo leía algo como que le comentaba, no es lo mismo como que ir leyéndolo al mismo tiempo, sus comentarios, etcétera. Sin más, quiero compartirles en el video del día de hoy 3 hábitos que literalmente van a cambiar tu vida. Yo sé que estamos, como les dije, en este momento todavía pues de formar nuevos hábitos, de pronto ya empezamos a equivocarnos en ciertos hábitos que íbamos a formar, no hemos comenzado, todavía los estamos posponiendo. Estaba pensando como que de qué manera hacerlo fácil, hacerlo sencillo, porque sé que tampoco tenemos que súper complicar las cosas. Yo soy una persona que en realidad defiende mucho los hábitos porque, o sea, los hábitos forman un estilo de vida y cuando ya tú te adecuas a ellos, pues obviamente eso va a marcar la manera en que vives. Entonces, obvio queremos hábitos que nos acerquen a Dios, obvio queremos hábitos que fortalezcan nuestra vida espiritual, que fortalezcan nuestra fe. Entonces, yo les voy a compartir 3 que, créanme, o sea, que siempre como que los he tenido, pero cuando el año pasado decidí como ponerlos a prueba todo el tiempo, mi vida literalmente pues cambio. Y bueno, una recomendación, si tú eres una persona que está buscando crear hábitos, de verdad te recomiendo mucho el libro de Hábitos Atómicos. El autor lo pone súper sencillo, la forma en cómo formar hábitos nuevos y en cómo, por ejemplo, también romper hábitos malos o cómo reemplazar esos hábitos que no son tan buenos por hábitos mejores. El primer hábito que les quiero compartir es leer la Biblia diariamente. Yo creo que muchas veces nosotros, esto parece un disco rayado, lo conocemos, sabemos que tenemos que estar leyendo la Biblia todos los días, pero créanme que, o sea, el impacto que ha tenido en mi vida, tener una lectura constante de la Biblia, y, o sea, y cuando te digo lectura constante, o sea, no te estoy diciendo, tú tienes que hacer todos los meses leer la Biblia en un mes, así como estoy haciendo yo, no, o sea, probablemente este desafío no lo vuelva a repetir en este año, quién sabe si el otro año, o sea, quién sabe. No te estoy diciendo, tienes que leer 20 capítulos, un libro al día, no, pero que al menos estés recibiendo, o sea, la suficiente cantidad de palabra de Dios en tu vida, porque a veces, o sea, yo he estado ahí, entonces entiendo como por qué no justificamos. A veces decimos como que no es necesario leer tanto, como que un solo versículo puede impactarte, no sé qué. Y ok, yo entiendo que al principio, por ejemplo, si tú eres una persona que todavía no tiene el hábito de leer la Biblia, todavía te cuesta mucho, pues te recomendaría, obvio, que según tus posibilidades, capacidades, ahora mismo comiences. Es decir, puedes comenzar con un capítulo a diario, comiences un capítulo a diario, 2, 3 y así. Pero que en realidad sea suficiente. La palabra de Dios es ese alimento para nuestro espíritu. O sea, y si tú físicamente alimentas todos los días a tu cuerpo, todos los días, o sea, le das la suficiente comida, porque si no comes suficiente, obviamente también vas a estar mal. Entonces así tiene que ser, pues, con tu espíritu, darle suficiente comida espiritual. Me encanta en Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, de verdad, esto que Dios le hablaba a Josué es algo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Que nunca se aparte literalmente la Biblia de nosotros, que podamos meditar en ello, que, o sea, que lo que leamos se nos quede en el corazón y usted durante todo el día esté como ahí, literalmente lo trae y lo vuelve y no piensa y ora, etcétera, meditar en ello. Es muy importante porque aún, por ejemplo, en los salmos, el Salmo 119 que nos habla de la palabra de Dios, de la ley de Dios,
nos dice que, o sea, que esa lumbrera, ¿verdad? Y que eso es lo que alumbra nuestro camino. Y además también, por ejemplo, en segunda de Timoteo, el Señor nos habla pues de la palabra de Dios y nos dice que pues la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Y miren lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo todos los días, por ejemplo, siempre trato de pedirle a Dios, o sea, que su palabra impacte mi vida, porque tantas veces, como el Señor Jesús decía, estamos concentrados en la paja, en el ojo ajeno y no en la vida de nosotros. Y yo no es voy a leer la Biblia y, por ejemplo, habla del chisme, uy, Señor, ten misericordia, no sé quién. Ok, sí, hay que interceder por los otros, pero, o sea, que esa palabra, esa espada que es la palabra de Dios, primero corte en nuestra vida lo que no está bien. Y obviamente, como dice la palabra de Dios, para que estemos preparados para toda buena obra. Así como también la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos dar defensa de nuestra fe. ¿Y cómo damos defensa de nuestra fe? Con la palabra de Dios, que tú le puedas compartir a otra persona. O también preparado en el momento de la tentación, porque recordemos que hasta el mismo Señor Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. ¿Y cuál fue su respuesta? Siempre escrito está, escrito está, escrito está. Ese ejemplo de Jesús nosotros debemos tenerlo, porque cuando yo tengo la palabra de Dios, que es la base, que es la verdad, es el fundamento en mi vida, cualquier cosa que yo vea, cualquier cosa que yo esté experimentando, yo lo puedo llevar a la palabra de Dios y lo contrasto, ¿sí? Todos los días tienes que leer tu Biblia. Ahora, ya tú sabes que tienes que leer tu Biblia. Algo que me gusta y que, como les decía, se los recomiendo en Hábitos Atómicos y que yo aprendí a través de este libro es que muchas veces nosotros dejamos la formación de hábitos nuevos de forma muy general. Es como que tengo que leer la Biblia más, pero así nunca vas a formar el hábito. Es necesario que establezcas un momento y un lugar y que hagas que las cosas sean mucho más fáciles para hacerlo. Entonces, por ejemplo, si vas a leer la Biblia, tienes que establecerte, bueno, ¿cuándo voy a leer la Biblia? ¿Cuánto voy a leer la Biblia? ¿Por dónde voy a comenzar a leer la Biblia? Todas esas preguntas tienes que respondértelas para que tengas claridad y puedas llevar a cabo ese hábito. Porque si tú dices, voy a leer la Biblia y de pronto un día abres tu Biblia y es como que, bueno, ¿y ¿Por dónde voy a comenzar? ¿Y a qué hora la voy a leer? o no lo vas a tener claro? Entonces, por ejemplo, yo siempre, pues porque a mí me gusta leer en la mañana, yo siempre digo, en la rutina de la mañana, y así comencé el año pasado, voy a comenzar, pues me levanto, arreglo mi cama, me cepillo los dientes, leo la Biblia. Ya lo tengo súper claro. Entonces, el año pasado yo seguí un orden de la Biblia y yo dije, bueno, voy a seguir este orden y todos los días voy a entrar y voy a mirar lo que me diga que tenga que leer. Eso es lo que voy a buscar y eso es lo que voy a leer. Y ese fue el éxito de todo. Súper importante. Pregúntate, de pronto tú no lees en la mañana, de pronto tú lees en la tarde, de pronto tú lees en la noche. Pero siempre, o sea, al menos que tú digas, voy a leer un capítulo, ese capítulo lo voy a leer a esta hora y voy a apartar este momento de mi día para hacerlo y ponlo en tu agenda. O sea, al principio toca ponerlo en el calendario, toca poner alarmas, pero cuando ya ha pasado ese tiempo en el que tú te estás adecuando al hábito, simplemente te sale. Ya yo sé que tengo que arreglar mi cama y tengo que leer mi Biblia. Entonces, por favor, a leer nuestras Biblias. Si tienes la posibilidad, ahorra para comprarte una Biblia física, y si mientras no tienes para comprar, descarga tu Biblia en el celular y empieza a leerla. Te voy a dejar por aquí algunos videos y en la descripción que tengo de cómo comenzar a leer la Biblia para que tú comiences a leer tu Biblia ahora. El segundo hábito que les quería compartir es el de tener un tiempo de oración todos los días, intencional con Dios. Siempre que comparto esto me recuerdan o me preguntan a qué me refiero con intencional, y es que esta es la palabra clave. Porque si yo te pregunto si tú oras todos los días, probablemente tú me vas a decir que sí oras todos los días. Pero si yo te preguntara en qué consisten esas oraciones que tú haces, y obviamente esto es sin juzgar porque a veces yo también lo hago y yo también estaba en ese punto, las oraciones que nosotros constantemente hacemos es: buenos días, Señor, gracias por este día, amén. Me voy a comer el almuerzo, Señor, gracias por estos alimentos, amén. Me voy a acostar a dormir, Señor, gracias por este día, amén. Esas son las oraciones que hacemos. O cuando vas a la iglesia, pues obviamente la oración que hacen en la iglesia, etc. Pero si yo te preguntara,
Si tú oras aparte de eso, ¿cuál sería tu respuesta? Porque es importante buscar a Dios intencionalmente. El ejemplo del Señor Jesús. Y si tú estuviste en la lectura conjunta del Evangelio de Lucas, creo que lo pudimos ver. Lucas es un evangelio que menciona mucho que Jesús siempre se apartaba a lugares desiertos para orar. Y miren que Jesús casi siempre pues trataba con multitudes. Y a mí me encanta porque la comunión de Jesús con el Padre era una comunión constante. Y sí, obvio, está bien, no estoy diciendo que no, está bien levantarnos, darle gracias a Dios por el día a día, darle gracias a Dios por los alimentos que nos vamos a comer, darle gracias a Dios por el día que acabamos de vivir y que guarde nuestro sueño. Yo también hago esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que esas oraciones para nosotros se han vuelto rutina, se han vuelto simplemente, pues es la obligación que tengo de que voy a abrir los ojos y le tengo que dar las gracias a Dios. Es de pronto ese mandamiento que me enseñaron mis papás de que antes de comer hay que darle gracias a Dios. Y cuando yo les digo de manera intencional, o sea, es realmente en mi tiempo de todo el día, yo simplemente decir, bueno, voy a apartar un momento y voy a ir a buscar a Dios, voy a ir a la presencia de Dios. Tal vez, así como nos decía el Señor Jesús, voy a ir a ese lugar secreto, voy a cerrar mi puerta y voy a orar. Es como cuando tú buscas a un amigo porque estás interesado realmente en saber en cómo está él. No es solamente como que lo saludas y ya. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos pasa eso con Dios. Y cuando yo le digo que realmente mi vida cambió, yo lo que empecé a hacer fue en las tardes, a mí me gusta apartar un tiempo para orar. Y no de forma religiosa, sino un tiempo que ya literalmente se vuelve una necesidad. Igual también lo hago en cualquier momento en donde esté, si siento la necesidad de orar, voy a orar. Pero siempre trato de apartar un momento específico en el día. Como todas las cosas, a veces siempre me dicen, Ángela, ¿cómo puedo fluir más en la oración? No te angusties, sí, o sea, vamos a empezar de a poco. Si tú, por ejemplo, no tienes el hábito de orar y tú dices voy a orar una hora, te va a pasar como los discípulos del Señor Jesús que se quedaban dormidos, ¿sí? O vas a estar abriendo los ojos, vas a mirar el celular, han pasado solo 10 minutos. Uno a veces hace oraciones que parecen súper largas y han pasado 5 minutos. Tómalo de a poco. Pon en tu celular, por ejemplo, 15 minutos y tú dices, bueno, voy a orar 15 minutos. O voy a orar 5 minutos y así vas poco a poco. Por ejemplo, yo normalmente puedo orar como 20, 30 minutos. Todavía pues tengo que ser muy sincera. Por ejemplo, orar una hora me cuesta. Después de media hora todavía es como que siento que ya no sé, ya como que quiero terminar, pero continúo y trato de seguir llevándolo. Entonces yo digo como que bueno, voy a orar hasta 45 minutos y así, y así, y así. Pero es súper importante de verdad que nosotros como hijos de Dios no podemos dejar de orar. Además de que nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, todo tenemos que nosotros entregarlo delante de la presencia de Dios. Porque en oración el Señor nos guía, aún también pues nos da esa paz que nos habla en Filipenses y nos da la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Pero muchas veces nosotros, o sea, realmente ni siquiera le pedimos nada a Dios. Ni siquiera llegamos a orar y a pedirle al Señor y así esperamos tener una respuesta. ¿Y por qué es intencional? Porque yo realmente, o sea, con interés, intencionalmente, estoy buscándole aún más allá de la rutina, aún más allá de la obligación, más allá de lo que he aprendido que es lo que debo hacer. Entonces, de verdad, te invito a que apartes un momento y como te lo decía con la lectura de la Biblia, establece el tiempo en el que tú vas a orar. Muchas veces también cuando comparto blogs en la mañana me dicen que a qué hora oro y yo, por ejemplo, en las mañanas hago una oración corta, pero mi tiempo de oración, como les decía, de tiempo largo oración, de estar de rodillas delante de Dios es en la tarde. Probablemente tú en la tarde no puedas porque estás trabajando, tienes otras ocupaciones o en la tarde no te gusta. Hay gente que yo sé en la iglesia, algunas señoras, algunas personas me dicen, no, yo me levanto a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana oro. O hay gente que dice, no, yo oro pues antes de dormir, pero que sea ese tiempo realmente intencional que con Dios. Créanme que vamos a empezar a ver la gloria de Dios, vamos a empezar a ver también, según la voluntad del Señor, los milagros que deban suceder en nuestra vida, porque todo se lo estamos entregando a Dios, todo se lo estamos entregando al Señor en oración y es decirle siempre, como decía Jesús,
que sea que la voluntad del Padre y no la voluntad nuestra. Hay momentos de la oración en el que, ahí también Dios lo forma a uno, porque qué momento tan difícil como el de Jesús antes de que lo lleven a la cruz y él orar en ese monte y pedirle al Padre que si es posible pase esa copa de él. Él estaba angustiado, él estaba viendo muchísimas cosas, pero que en oración se sometía al Padre. Entonces es súper importante que ores todos los días. Estos dos hábitos van de la mano. La palabra de Dios y la oración es un diálogo. Con Dios no es yo hablo y Dios no habla. O al contrario, Dios habla y yo no hablo. Es un diálogo, es una comunión. Y estas dos cosas van unidas, tanto la lectura como la oración. Ahí yo hablo y Dios me responde. Y el último hábito, el tercer hábito que te voy a compartir es que vayas a la iglesia. Yo sé que mucha gente dice, no, pues yo puedo leer la Biblia en mi casa, yo puedo orar en mi casa, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Y realmente también entiendo que pues en el caso de muchas personas han pasado por circunstancias muy difíciles en el que de pronto pues han tenido algunas heridas por algunas personas de la iglesia, entonces es como muy difícil. Pero la iglesia es esa herramienta, la comunidad que Dios nos da, el compañerismo entre cristianos para formar también nuestras vidas, porque yo siempre se los digo, obviamente pues mis mensajes directos, mis comentarios siempre están abiertos para que ustedes me pregunten, para que me pidan una guía, pero en realidad el Señor estableció la iglesia y estableció ese grupo de personas para nuestro crecimiento. Y el deber ser es que en la iglesia existan unos pastores, existan unos líderes que guían a las ovejas, ¿verdad? Obviamente sabemos que el pastor, en mayúscula, es el Señor, pero que estas personas están aquí, obviamente, pues desarrollando esa función como administradores. Entonces, súper importante porque, obvio, ahí vas a tener un seguimiento, vas a tener una persona que te va a guiar, que aún de pronto yo sé que cuando uno comienza en la fe y aún cuando ya está avanzado en la fe, empieza a vivir muchas cosas, tiene muchas dudas y ahí está la persona que guiándola, siempre llevándola de la mano y decirle, bueno, mira, obviamente que sea una guía realmente con la palabra de Dios y aquí pues nosotros debemos testearlo también, que tú digas como que el consejo que esa persona me da está cimentado en la palabra de Dios. No es que esa persona me va a decir, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. No. Es que esa persona me dice, bueno, mira, tú estás viviendo algo y la palabra de Dios dice que esto y esto. Pero para eso es necesario ir a la iglesia. Es necesario ir a la iglesia. De pronto, si ya tú vas a la iglesia, te recomendaría que por favor seas más constante. Que no dejes pasar, porque a veces decimos como que, ay, no, hoy no voy y ya. No, porque de verdad que nuestro espíritu también pues se nutre de eso. Ahí el Señor nos guía a través pues de la palabra que se comparte, sea en el tema, en el sermón. Es importante esa palabra, es importante esas personas que están ahí, porque además podemos vivir ese verdadero discipulado de estar ahí y aún esa persona que te enseña y hace contigo como lo hacía Jesús con los discípulos. Sí, hoy de pronto el cristianismo contemporáneo no alcanza a vivir pues lo que vivía el Señor Jesús con sus discípulos, que literalmente ellos vivían juntos, o lo que vivía la iglesia primitiva en Hechos, que vivían unánimes juntos, compartían el pan. Se trata como dentro de la iglesia de tener una persona ahí de cercanía que está ahí contigo, siempre preguntándote cómo estás, cómo vas, no sé qué, que esté pendiente de ti. Mira lo que dice en Hechos 2, del 43 en adelante. Dice, la vida de los primeros cristianos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es lo que debe ser la iglesia, que realmente no estoy hablando de vender las propiedades ni nada. Me quiero centrar en el perseverar unánimes cada día en el templo, en partir el pan, en el compartir. De verdad que esa comunidad de más allá de la iglesia, las personas que se pueden volver tus amigos, que se pueden volver tus hermanos, que están ahí contigo, con los que tú puedes partir el pan, con los que comes juntos, con los que compartes cada día y compartes ese
pues caminar como cristianos. Entonces, cuando tú no vas a la iglesia, te estás perdiendo de eso, que es una manera en la que Dios también forma nuestras vidas, porque, por ejemplo, los amigos, ya no solamente para hablar pues de los pastores o de los líderes, los amigos que uno forma, esos hermanos en la fe, en Proverbios se nos habla mucho de los amigos, y que entre los amigos, pues el Señor forma la vida de uno. A mí me encanta el proverbio que dice, el hierro con hierro se aguza, y así, pues con tu amigo. Entonces, obviamente, si tú no vas a la iglesia, si tú no tienes esa comunidad de personas, vas de pronto también a perder esa oportunidad, porque muchas veces uno tiene comportamientos. Uno dice, no, yo estoy bien. Y uno de pronto en un grupo de amigos hace un comentario, dice una cosa, se comporta de una manera que no sea. Ahí tiene la posibilidad en la comunidad de personas que te digan, mira, realmente la palabra de Dios dice, nuevamente, la palabra de Dios dice, tú esto no debería ser así, etcétera, etcétera. Entonces, te invito a que si tú tienes una iglesia, pero realmente tú dices, no, o sea, mi iglesia, ve a la palabra de Dios y busca lo que debería ser una iglesia verdadera. Y si tú dices, no, mi iglesia la verdad es como que perdió el año, te invitaría a que buscaras una comunidad cercana. La verdad, pues si ya tienes esa iglesia que realmente está fundada como es en la palabra de Dios, que vayas. En las iglesias también ahora tenemos pues muchas herramientas, entonces las iglesias tienen ministerios de muchas maneras y nos hablan a muchas áreas de nuestras vidas, nuestra área financiera, laboral, de familia, de pareja, etcétera. Entonces o sea, de verdad es el lugar para crecer, y te lo digo yo porque el testimonio de mi vida, pues yo llegué al ministerio de jóvenes, pero aún me pude involucrar en muchas cosas y eso me ha permitido que pues obviamente avanzar. Pues yo sé que también hay iglesias que te permiten, por ejemplo, hacer seminarios, cursos para saber cómo estudiar la Biblia, cómo avanzar, y todas esas cosas te van a permitir crecer en la fe. Pero si tú no estás yendo, te vas a perder también pues de muchas oportunidades de ver el testimonio, o sea, de ver el testimonio y de ver las obras de Dios en la vida de otras personas. Cuando tú ves que Dios está obrando en la vida de otras personas, eso también impacta tu vida y tu fe. Esos eran los 3 hábitos que les quería compartir. Mentira, antes de cerrar, en el punto de la iglesia, averigua en la iglesia que vas, pues las reuniones que tienen, y empieza a ir a alguna de ellas. Entonces, por ejemplo, puedes ir al servicio general, de pronto al servicio, al ministerio, a la reunión, como le digan, de jóvenes, de adultos jóvenes, de solteros, de parejas, de mujeres, de hombres, no sé. Al que tú de verdad tú digas como que bueno, este es el necesario para mi vida, a ese comienza a asistir. Sí está la posibilidad también acercarte a una persona, pues sea mayor en edad, sea mayor pues en conocimiento de la palabra de Dios, sea la que te invitó o dentro de la iglesia, a pedirle, oye, mira, me gustaría que tú seas ese líder que me esté ahí acompañando, ¿verdad? Para desarrollar ese verdadero discipulado. Y bueno, cuando llegará el momento, tú serás el que vas a enseñar a otros. Entonces, ahora sí, para cerrar, espero que les haya gustado este video, que Dios les bendiga y que en este año sea el año de acercarse a Dios.